Vamos entonces a lo que nos convoca hoy. Hoy vamos a seguir avanzando. Habíamos visto ya el problema de investigación, ¿sí? Habíamos quedado en que ustedes lo que veían por su lado era el último cuadrito que había en el capítulo, ¿sí? En el capítulo de Juni Urbano, que era justamente el tema de los elementos o componentes del problema de investigación, ¿sí? Donde, a ver, no agregaba demasiado, pero básicamente a lo que habíamos venido viendo, pero básicamente sintetizaba en un esquema, ¿sí? Que el problema de investigación debía tener ciertos elementos que lo componen, ¿sí? Tales como un interrogante, es decir, se formula eh, tiene forma de pregunta, ¿sí? Un interrogante, tiene que contener las variables o los factores o las características que vamos a indagar, ¿sí? Tiene que tener las unidades de análisis, es decir, las entidades con las que nosotros trabajamos, y hablamos de entidades porque no necesariamente son sujetos o personas, ¿sí? Se puede trabajar también con instituciones eh, o con otra entidad, digamos, que no sean personas, y un contexto determinado, ¿sí? Eso debe estar contextualizado, y cuando hablamos de contextualizado hablamos de que dentro del problema de investigación se menciona una delimitación, esta delimitación espacial y temporal, ¿sí? Una delimitación espacial y temporal, como ocurre con el título de esta publicación, con el título de esta publicación que ustedes estuvieron analizando, ¿sí? Es decir, no habla de un hospital, no habla de la empatía y su relación con los médicos de un hospital. No, dice de qué hospital, de qué lugar, ¿sí? En muchas ocasiones se da la fecha también o el periodo de tiempo durante el cual se lleva adelante la investigación. Entonces, eso es la contextualización que debe estar formulada también dentro de lo que es el problema de investigación. Puede no estar en el título, ¿sí? Puede no estar en el título, porque los títulos por ahí se hacen demasiado extensos y ponemos todos los datos y no tiene sentido a veces, pero sí tiene que estar dentro de lo que es la formulación del problema de investigación, ¿sí? Bien, eh, teniendo ya lo que es el problema de investigación, su justificación, su contexto, ¿sí? El tema de investigación, antes que el problema, ¿sí? El tema de investigación, podemos pasar ya podemos pasar ya a otra parte dentro del proceso de investigación, ¿sí? Que se relaciona con, bueno, una vez que nosotros hemos definido cuál es la problemática, que hemos definido cuál es la problemática con la que vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos que empezar a buscar información, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información inicialmente como para formular un problema, ¿sí? Pero necesitamos, necesitamos seguir recolectando información para lo que va a ser después el análisis y la interpretación de resultados, por ejemplo, ¿sí? Para poder ver y comparar nuestros resultados con los de otros autores, ¿sí? Y y no podemos contar con cualquier tipo de información, ¿sí? La información tiene que tener determinadas características, ¿sí? Y entre ellas ser información fiable, ser información válida, ¿sí? No podemos sacar información de cualquier lado para hacer una investigación en medicina, por ejemplo, ¿sí? O en obstetricia, o en psicología, o en abogacía, o en lo que sea, ¿sí? Siempre que se trate de campos disciplinares profesionales, no podemos jugárnosla y sacar información, no sé, hacer un informe basándonos en Wikipedia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la información tiene que ser confiable. Y ahora vamos a ver en esta clase sobre marco teórico, ¿sí? En esta clase sobre marco teórico, vamos a ver a qué nos referimos con esta información confiable, qué características debe tener esta información que vamos a ir recolectando para enriquecer nuestra investigación, ¿sí? Bien. Bueno, cerrando algunas ventanas y nos vamos a ir acá. Este pequeño power, ¿sí? Sobre marco teórico lo hemos preparado lo armamos van a ver que está orientado un poco por ahí a lo que es educación también, por haber sido utilizado en otras clases, junto con un grupo de compañeros con los que trabajamos
en otras disciplinas y en otras universidades también, en la nacional. Pero básicamente aborda el tema del marco teórico, ¿sí? Y sostenemos que la ciencia busca permanentemente un conocimiento válido, que es lo que decíamos recién, ¿sí? Y cada nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento que ya tenemos anteriormente, ¿sí? Y de igual manera asumir una posición frente al mismo. Es decir, nosotros cuando hacemos una investigación nos basamos en conocimiento previo, ¿sí? Nos basamos en conocimiento previo. Eh, Cuando definen empatía, por ejemplo, cuando se define empatía en este artículo que ustedes analizaron, no es que la empatía se está definiendo en este mismo artículo, la empatía ya ha sido definida anteriormente, es decir, se fundamenta, el fundamento de esa investigación viene de un conocimiento, ¿sí?, que ya existe desde antes. La empatía ya había sido definida anteriormente y había sido categorizada. En esta investigación lo que se hace es tomar ese conocimiento existente para poder darle un fundamento, digamos, un apuntalamiento a lo que se está investigando, ¿sí? Y de igual manera, dice, se asume una posición frente al mismo. Es decir, cuando se define la empatía, ¿sí?, en este caso los autores toman esa definición de empatía para decir, bueno, esto es lo que entendemos por empatía en esta investigación. Pero no significa que no pueda haber más de una definición, ¿sí? Lo que hablábamos el otro día acerca del concepto de salud, por ejemplo. El concepto de salud es un concepto muy amplio, y no solamente muy amplio, sino que puede ser definido de distintas maneras. Es un conocimiento existente, porque ya está definido, ¿sí? Ya hay una definición de lo que es salud. Existe desde antes que nosotros hagamos una investigación. Pero nosotros podemos asumir una posición frente a ese concepto, por ejemplo, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, fulano define la salud de tal manera, mengano lo define de tal otra y sultano lo define de tal otra. Entonces, tres autores distintos definen la salud de tres maneras distintas. La idea es que en una investigación ustedes tomen posición y digan, bueno, nosotros nos vamos a basar en el concepto de salud que postula Mengano, por ejemplo, en el 2017, ¿sí? Que la define como, y ahí definimos qué vamos a entender nosotros por salud en nuestra investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros por salud en nuestra investigación? Más allá de que hayan otras conceptualizaciones que tal vez sean diferentes a la que tomamos nosotros, ¿sí? Pero eso es para evitar confundir a quien está leyendo nuestra investigación, ¿sí? Y que quede claro de antemano cuál es nuestra intención, cuál es nuestra finalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos que entienda el que está leyendo? Por este motivo, toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento previo. Es decir, hay que ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela, ¿sí? En este caso, por ejemplo, muchas de las investigaciones que van a llevar adelante ustedes van a estar basadas en, por ejemplo, en determinadas líneas, ¿sí?, en determinadas teorías que van a tener que ver con la medicina occidental, ¿sí? En primer lugar, con la medicina occidental. Entonces, ¿por qué? Porque pueden haber terapéuticas basadas en otros tipos de medicinas, ¿sí?, que no se utilicen acá, pero que no quiere decir que no tengan ningún tipo de validez, ¿sí?, que no se obtengan resultados. Entonces, eso es lo que uno va definiendo con el marco teórico. Cuando uno define un concepto, lo define desde un lugar determinado, desde una teoría determinada, ¿sí?, con ciertos enfoques o con ciertas perspectivas, desde ciertas escuelas disciplinares. Les hago una pregunta. ¿Existe esto o identifican ustedes estas distintas teorías sobre una misma temática o teorías sobre la salud? Me pasé una, parece. Sí. Eh, estas distintas teorías, enfoques, distintas escuelas de abordaje dentro de la medicina, o la medicina es una sola. ¿Cuál es su opinión? ¿Y qué es lo que ustedes saben?
¿Hay distintas teorías acerca de un mismo fenómeno dentro de la medicina? Sí, profe, hay distintas teorías. Después Ujú, se llega a cuál es la verdadera, pero en su momento pueden haber diferentes opiniones dependiendo de quién sea el investigador. ujú. Bien, bien, bien. Y por ejemplo, ¿tienen algún caso en que se presenten distintas teorías en salud pública? Nos hicieron estudiar el concepto de salud de diferentes autores. Bien, que es lo que decíamos recién. Ujú. ¿Y cuáles son los conceptos de salud que vieron, por ejemplo? ¿Cuál es la distinción o cuál es la diferencia entre los distintos conceptos de salud? Nosotros habíamos citado, me parece, algo parecido una o dos clases atrás, cuando tomamos este ejemplo. ¿Cómo se concibe? ¿Qué es la salud actualmente, por ejemplo? ¿Cómo se entiende a la salud en la actualidad en la provincia de San Luis, por ejemplo? Estado de bienestar físico, mental y psicológico. Ujú. Bien, 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 bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay digamos, el ser humano como algo eh, bi, eh, biopsico, biopsicológico, ¿sí? Algunos pueden agregar por ahí lo social también, ¿sí? Hay teorías que pueden llegar a agregar hasta lo social, inclusive. Y anteriormente, ¿cómo era concebida la salud? Porque acá, fíjense que donde Jazmín muestra el concepto de salud, hay una cuestión que está resaltada que es bienestar, ¿sí? Bienestar en sus diferentes dimensiones. Pero el énfasis de la salud está puesto en el bienestar, ¿sí? En el bienestar. Ausencia de enfermedad era antes. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso es, ¿sí? Es decir, no es lo mismo concebir la salud como la ausencia de enfermedad que concebirla como un estado de bienestar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un estado de ausencia de enfermedad, con que la enfermedad no aparezca, la persona ya está saludable, ¿sí? Puede ser considerada saludable. Pero desde un paradigma, desde el paradigma del bienestar, por ejemplo, que es el paradigma más actual, ¿sí? La persona no solamente para estar bien, no solamente debe no estar enferma, ¿sí? Sino que debe potenciar su desarrollo, ¿sí? Y eso ayuda al estado de salud de la persona, ¿sí? Es decir, eh, está bien, tengo un índice de masa corporal, no es mi caso tal vez, pero tengo un índice de masa corporal que está dentro de lo normal, pero eso no significa que no mejore o no vaya a estar mejor aún de salud si salgo a correr, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, esos son, digamos, distintos conceptos de distintos autores. Cuando ustedes hacen un trabajo y evalúan los niveles de salud del barrio, de las familias del barrio X, ¿sí? Bueno, cuando hablen de salud, en el marco teórico van a tener que definir qué entienden ustedes por salud, la ausencia de enfermedad o el desarrollo, el bienestar, ¿sí? El bienestar. Entonces, ¿por qué? Porque si hablamos de ausencia de enfermedad, el cuestionario, por ejemplo, si tomamos un cuestionario, va a tener determinadas preguntas que van a indagar a ver si acerca de los factores de riesgo principales, ¿sí? Los factores de riesgo universales. ¿Usted fuma? Sí, no. ¿Bebe? Sí, no. ¿Cuánto bebe? Eh, ¿Tiene diabetes, hipertensión? ¿Sí? ¿Obesidad? Entonces, vamos por las preguntas que hacen referencia a la identificación de patologías, ¿sí? Pero si nosotros nos centramos en un paradigma en el cual lo que se destaca es el bienestar, ¿sí? No solamente vamos a tratar de identificar patologías, sino que a su vez vamos a ver aquellas prácticas, aquellas conductas, ¿sí? Que la comunidad pueda tener y que potencian la salud, ¿sí? Que potencian la salud, que la desarrollan, ¿sí? Más allá de los límites que impondría la simple ausencia de enfermedad. Es un concepto más complejo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen una investigación, ¿con qué concepto de salud se van a mover? ¿Sí? ¿Con el que hace el énfasis en bienestar o ausencia de enfermedad? ¿Sí? A ver, no es que uno esté bien y otro esté mal,
El tema es sentar una postura, ¿sí? Que quede claro con qué están trabajando, ¿sí? Entonces, de esa manera, si ustedes dicen, bueno, no vamos a centrar en el concepto de salud basado o entendiéndolo como la ausencia de enfermedad. Entonces, quien evalúa su trabajo de investigación, ¿sí? Tal vez no puede venir a decirles, pero ¿por qué no preguntaron si la persona sale a correr una vez por semana? No sale a correr una vez por semana, de 2 a 3 veces o toda la semana, todos los días. Y porque no está encuadrado dentro de lo que es la ausencia de enfermedad. Eso lo hubiésemos preguntado si nuestro concepto de salud hubiese sido el estado de bienestar físico, mental y psicológico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense cómo elegir un concepto dentro del marco teórico, ¿sí? Elegir un concepto dentro del marco teórico que viene ya formulado desde el problema de investigación, definirlo de una manera nos define también la forma que va a tener el instrumento de recolección de información, ¿sí? Y el alcance de nuestras conclusiones también, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber con qué conceptos nos estamos moviendo y para poder definir y delimitar esos conceptos justamente tenemos esto que es el marco teórico. Bien, este marco teórico, ¿sí? Y a ver, ¿a qué apuntaba con esto? Que estos conceptos que nosotros definimos a veces en el marco teórico, que no tienen que ser definidos con viñetas, ¿sí? A ver, en una investigación no es que ponemos marco teórico, 2 puntos, ponemos una viñeta, salud, 2 puntos, ausencia de enfermedad, punto aparte, sino que es una narrativa lo que vamos haciendo dentro del marco teórico. En esta investigación, uno de los conceptos que nos parece importante es el de salud. El concepto de salud ha sido definido de diferentes maneras. Antiguamente o anteriormente era definido como la ausencia de enfermedad. Entre paréntesis, ¿quién lo definió como ausencia de enfermedad y en qué año? ¿Sí? Fulano, 1982. Mientras que en la actualidad existen otros conceptos de salud, tal como el que define Mengano, 2002, por ejemplo. Estado de bienestar físico, psicológico y mental, ¿sí? Entonces, de esa manera, uno va narrando, ¿sí? Uno va narrando esta información que encuentra y sienta posición en un punto determinado. En esta investigación, el concepto de salud que tendremos en cuenta es el de Mengano de 2002, cuyas dimensiones de la salud son tales, y empezamos a definir, ¿sí? Cómo está compuesta la salud para Mengano, entendiéndola como el bienestar físico, psicológico psicológico y mental, o biopsicosocial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro del bienestar físico, vamos a comprender tales variables, tales factores o tales características. Dentro del bienestar psicológico, tales otras, ¿sí? Entonces ahí vamos definiendo cuáles son las dimensiones que componen la salud, ¿sí? Cuáles son las dimensiones que componen la salud en sus componentes físicos, psicológicos y sociales, por ejemplo, ¿sí? Bien, no los estoy viendo, así que cualquier comentario, abra micrófono y pregunta. Bueno, el marco teórico comprende la ubicación del problema en una determinada situación histórico-social y sus relaciones con otros fenómenos. Es decir, hay determinados fenómenos que no son comprendidos de la misma manera en distintos contextos o en distintas situaciones históricas, ¿sí? En distintas situaciones históricas, así como la relación que tienen, digamos, estos problemas de investigación con otros fenómenos, las relaciones de los resultados por alcanzar con otros ya logrados, y las definiciones de nuevos conceptos, redefiniciones de otros, clasificaciones, tipologías. Es decir, dentro de lo que es el marco teórico tiene una íntima relación con el problema de investigación. Nosotros, a partir del problema de investigación, ¿sí? Ya vamos perfilando cuáles son algunos de los conceptos que vamos a utilizar o que vamos a necesitar definir dentro del marco teórico, ¿sí? Entonces, en este marco teórico tenemos que ubicar ese problema de investigación en una situación histórico-social,
¿sí? Por ejemplo, si hablamos de, bueno, de qué se está hablando ahora en salud, del COVID, ¿sí? Bueno, nosotros podemos tener como problema de investigación la alta tasa de muertes que estamos teniendo en este último periodo, ¿sí? En la provincia de San Luis, ¿sí? Pero ahí tenemos un contexto, una situación histórico-social que puede ser distinta de la que hay en Mendoza, de la que hay en Buenos Aires, ¿sí? Sus relaciones con otros fenómenos. Bueno, ¿con qué puede estar relacionado el tema del aumento de muertes en San Luis, ¿sí? Que pueda llegar a ser diferente en otros lugares, o los contagios, por ejemplo, más que las muertes. Tomemos en cuenta los contagios, ¿sí? La cantidad de contagios. Se da en una situación histórico-social determinada, ¿sí? Este aumento de casos en San Luis, que se corresponde con el aumento de casos también de otras provincias, pero muchas veces no de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque las restricciones, las reglamentaciones en San Luis son diferentes de las que hay, por ejemplo, actualmente en Mendoza, ¿sí? No son exactamente iguales, ¿sí? La población también es distinta, ¿sí? Entonces, en este marco teórico tenemos que ir buscando esa información. Si vamos a trabajar con COVID, por ejemplo, bueno, ¿qué características tiene en la actualidad la provincia de San Luis? ¿Cuáles son las restricciones que están impuestas a diferencia de otras, de las restricciones en otras provincias? ¿Sí? Las relaciones de los resultados por alcanzar con otros ya logrados, es decir, esto se da para investigaciones donde ya se han formulado resultados sobre un fenómeno determinado y nosotros, ¿sí? Y nosotros vamos a obtener nuevos resultados para compararlos con ellos, ¿sí? Es lo que se conoce como antecedentes de investigación, ¿sí? Los antecedentes de investigación son investigaciones anteriores sobre una temática contra los cuales nosotros comparamos los resultados de la nuestra, ¿sí? Es decir, no vamos a encontrar investigaciones anteriores al 2020 o al 2019 sobre COVID, ¿sí? Porque justamente surgió en ese momento, pero sí podría ser sobre hipertensión, por ejemplo. Hacemos un estudio de los niveles de hipertensión en estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo, sede de San Luis, y lo comparamos con con los resultados de investigaciones de hipertensión en la población general de la provincia de San Luis, ¿sí? Para saber si estos estudiantes están eh, por encima, por debajo o están en en la misma línea que la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros tomar decisiones, ¿sí? Si yo sé que los estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo, de San Luis, están al mismo nivel que la población general en términos de frecuencia de pacientes con hipertensión, por ejemplo, cantidad de pacientes por hipertensión por cada 100, ¿sí? Entonces no debiera preocuparme, o al menos no es alarmante, ¿sí? No es alarmante. Si están por debajo, tampoco, mejor aún, ¿sí? Mejor aún. Pero si están por encima, ¿sí? Como universidad debiera tomar, conociendo esos resultados, debiera tomar algún tipo de recaudo y decir, bueno, por lo menos, no sé, hagamos una campaña para detectar quiénes son los alumnos que tienen hipertensión dentro de la universidad para hacer una intervención temprana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, si no me equivoco, hablando de hipertensión, ayer fue el Día Mundial de la Hipertensión, ¿no? ¿Puede ser? ¿O me equivoco? Sí, profe, fue ayer. Sí, bueno, bien, 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 bien. Entonces, gracias por la confirmación. Bien, decíamos entonces que, siguiendo acá con el Power, tenemos que ver cuál es la relación que tiene con otros fenómenos, la relación de nuestros resultados con los resultados con los resultados logrados por otros investigadores. También tiene que ver con las definiciones de nuevos conceptos, ¿sí? Redefiniciones de otros, es decir, cuando nosotros arribamos a ciertos resultados podemos llegar a modificar el concepto de algo, ¿sí? El concepto de algo. Por ejemplo, bueno, hablábamos en algún momento del tema del Chagas,
¿sí? Y la sintomatología presente, que se había configurado de una determinada manera, pero después se encuentra que en Brasil puede llegar a tener, los infectados, las personas infectadas de Chagas pueden llegar a tener una sintomatología un tanto diferente, ¿sí? Entonces se redefinen determinadas características a partir de las investigaciones. Algo que en el marco teórico estaba definido de una manera, luego de nuestra investigación puede quedar redefinido, ¿sí? El marco teórico es la fundamentación teórica. No, me vuelve acá. Es la fundamentación teórica dentro de la cual se va a enmarcar la investigación. Es decir, es la teoría dentro de la cual vamos a meter nuestra investigación. Una presentación de las principales escuelas, enfoques, teorías, que es lo que veníamos diciendo, ¿sí? Donde se muestran cuánto se conoce en ese campo sobre la temática que estamos abordando, cuáles son los principales debates, resultados, cuáles son los instrumentos utilizados y aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema de interés. Y esto, ¿saben qué significa? Que hay que leer mucho y actualizar, ¿sí? Que el conocimiento que nosotros tenemos que tener tiene que ser actualizado, no nos podemos quedar con un manual del 2000, ¿sí? Cuando estamos 21 años después y no sabemos qué es lo que se ha dicho últimamente sobre esa temática, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no se va a mostrar el nivel de conocimiento en ese campo, ¿sí? Y no vamos a conocer los principales debates que se están dando, ¿sí? No vamos a conocer los principales debates que se están dando. Por lo tanto, nuestras intervenciones no van a ser actualizadas tampoco en ese sentido y por ende corremos el riesgo de que no sean óptimas, ¿sí? Corremos el riesgo de que no sean óptimas. Si nos quedamos con lo que tenemos, con lo que aprendimos en la facultad y nunca más nos actualizamos, ¿sí? Nuestras intervenciones van a servir pero hasta cierto punto, ¿sí? Van a servir pero hasta cierto punto. Van a perder eficacia con el tiempo. Bien. El marco teórico no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre un tema, ¿sí? Sino que es una revisión de lo que se investiga o se ha investigado en el tema de estudio y los planteamientos que sobre este tema, ¿sí?, tienen la comunidad científica. Entonces, no es simplemente decir, bueno, esta es una teoría, esta es otra teoría, esta es otra teoría, sino ver, ¿sí?, de manera crítica, hacer una revisión, pero de manera crítica, ¿sí?, de cuáles han sido estas teorías, cuáles han sido los avances. Por ejemplo, si decimos, bueno, sí, existe un concepto de salud que está definido como la ausencia de enfermedad, mientras que existe otro concepto de salud que es el bienestar físico, psicológico y social, por ejemplo. Entonces, uno dice, bueno, nosotros nos inclinamos en esta investigación por el segundo concepto de salud. ¿Y por qué? ¿Qué ventajas tiene sobre el primero? ¿Sí? Esa es la reflexión crítica que hay dentro de lo que es el marco teórico. Decir, bueno, si bien están estos dos conceptos, elegimos el segundo porque el segundo implica la superación del primero. ¿En qué sentido? En el sentido en que no solamente contempla dentro de sí la ausencia de enfermedad, sino también la potenciación de la salud a partir del desarrollo, ¿sí?, de las capacidades humanas, por ejemplo, ¿sí? O del bienestar, de la producción y el aumento del bienestar, ¿sí?, independientemente de, o además de la ausencia de salud, de enfermedad, perdón, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo una reflexión y estamos eligiendo uno de los conceptos de salud por un motivo determinado, porque tiene más ventajas, ¿sí? Porque tiene ventajas sobre el otro concepto, no porque se nos ocurre, ¿sí? Esta fundamentación soportará el desarrollo del estudio y la discusión de los resultados de nuestro trabajo. Bien, en el apartado de la discusión, después de las conclusiones, nosotros lo que hacemos es comparar nuestros resultados contra los resultados de otras investigaciones, ¿sí? Y estas otras investigaciones también están contenidas, a veces bajo el nombre de antecedentes de investigación, dentro de lo que es el marco teórico, ¿sí? Si vamos a hacer una investigación, lo recomendable es leer de preferencia documentos y libros especializados, pero que muestren los resultados de las últimas investigaciones realizadas sobre el tema, que es lo que decíamos recién, ¿sí? Por ahí, estamos formados en la universidad, ¿sí?,
con un libro que ha sido un clásico, pero que nada, después hay otros autores que han publicado acerca de la misma temática, con desarrollos más actuales. Entonces hay que leer el libro clásico, ¿sí? Pero también lo actual, para saber si hay algún cambio, para saber si las intervenciones que puedan llegar a ser ustedes como futuros médicos, ¿sí? Sean óptimas. Sean óptimas. Bien. Funciones del marco teórico según lo determina Tamayo y Tamayo, ¿sí? El marco teórico nos sirve para poder describir, ¿sí? Para hacer una descripción o para hacer el enunciado del problema, también muchas veces, ¿sí? Es decir, en función de cómo se defina, en función de cómo se define un concepto, por ejemplo, podemos tomar parte de esa definición para poder enunciar nuestro problema de investigación, terminar de enunciarlo, o para describirlo, ¿sí? Nosotros hemos planteado ya el problema de investigación, necesitamos describir en qué consiste y para eso utilizamos el marco teórico. Sirve también para cuestionar, ¿sí? y conducir eventualmente a una reformulación o incluso un cambio en el problema de investigación, ¿sí? Nosotros pensamos el problema de investigación de una manera determinada y cuando vamos al marco teórico nos damos cuenta que en realidad lo que estamos buscando no es exactamente lo que hemos planteado ahí como problema de investigación. El problema de investigación necesita un cambio, ¿sí? Necesita un cambio. Y ese cambio lo vemos a veces a partir de la elaboración del marco teórico, ¿sí? De la elaboración del marco teórico. Por ejemplo, esta mañana estuve corrigiendo unos trabajos de obstetricia y decía, por ejemplo, cómo afecta el COVID a las mujeres embarazadas. ¿Cómo afecta el COVID a las mujeres embarazadas? Ese era el problema de investigación. Y uno dice, bueno, no estamos realmente en un problema de investigación, estamos en un tema de investigación. ¿Por qué? Porque el cómo afecta, ¿sí? El cómo afecta es un factor muy grande, es una cualidad o una característica muy abstracta, muy general. ¿A qué me refiero cuando digo cómo afecta? ¿A los síntomas? ¿A la frecuencia? ¿A la tasa? ¿A la tasa sobre qué? ¿Sobre todas las mujeres embarazadas? ¿Sobre la población general? Todas esas que se desprenden pueden ser preguntas problema diferentes y llevan a estrategias diferentes y por ende a marcos teóricos diferentes, ¿sí? Entonces yo leyendo el marco teórico, leyendo investigaciones anteriores, digo, ah, mirá qué interesante. Acá estudiaron COVID en embarazadas, pero lo vieron por el lado de de las tasas, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de embarazadas con COVID a partir de 2020, ¿sí? De marzo de 2020 en la Argentina, frente a, no sé, o en el primer año y en el segundo año, ¿sí? De pandemia. De marzo de 2020 a noviembre de 2020 y de noviembre de 2020 hasta la actualidad, por ejemplo, ¿sí? Comparar esas tasas. Comparar las tasas en la primera ola y en la segunda ola en Argentina, ¿sí? O las frecuencias. Entonces, en ese caso, tendríamos un problema de investigación determinado. Ahora, si lo que nos interesa a nosotros es ver cuál es la sintomatología que presentan las embarazadas que han contraído COVID, también el tema es COVID en embarazadas, ¿sí? Pero la problemática es totalmente distinta, requiere estrategias diferentes. Yo tengo que evaluar síntomas en un caso y cantidad de casos en la otra investigación, ¿sí? Entonces, el marco teórico muchas veces nos ayuda a que, leyendo investigaciones de cómo han abordado el objeto de estudio otros investigadores, nos pueda aclarar a nosotros, bueno, de qué manera nosotros queremos abordar nuestro objeto de investigación. Ah, mira, yo había puesto la frecuencia y en realidad, o sea, yo había puesto en mi problema de investigación cómo afecta a los casos de embarazadas con COVID y en realidad nada, estaba redactándolo de cualquier manera. En realidad lo que yo quiero saber es cuál es la sintomatología que se encuentra presente en las embarazadas que han contraído COVID-19 en el periodo tal a tal en la ciudad de San Luis. Eso es lo que yo quiero indagar, ¿sí? Entonces, gracias al marco teórico, yo reformulo mi problema de investigación, ¿sí? Ayuda a precisar y a organizar elementos contenidos en la descripción del problema.
eh, mientras nosotros vamos leyendo el marco teórico, ¿sí? se nos van aclarando determinados contenidos que son pertinentes para describir el problema y los que no lo son. ¿Sí? Vamos haciendo como una selección de, bueno, esto es primario y esto es secundario. Entonces, ¿qué tendría que describir como parte del problema de investigación? ¿Cuáles son los conceptos importantes para el problema de investigación? El marco teórico también delimita el área de investigación, es decir, dentro de la medicina, en qué área van a hacer la investigación ustedes, en qué especialidad, por ejemplo. ¿Sí? Y eso también está contenido dentro de lo que es el marco teórico. El marco teórico sugiere guías de investigación, es decir, con el marco teórico pueden verse nuevas alternativas de enfoque para tratar el problema. Cuando nosotros leemos información acerca de la temática, podemos encontrarnos con investigaciones que dicen, bueno, no sé, para poder evaluar la, la arritmia en un grupo de pacientes se utilizó la técnica tal, ¿sí? X técnica. Entonces uno dice, esta técnica yo no la conocía, no la había escuchado, ¿sí? No la tuvimos en la universidad, no nos formamos con esa técnica. A ver, ¿en qué consiste? ¿Sí? ¿Cómo se aplica? ¿De qué manera se lleva adelante? ¿Sí? Entonces, de repente descubrimos una alternativa distinta, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Una alternativa distinta. O esa alternativa también puede ser teórica, ¿sí? Decir, bueno, a ver, siempre nos basamos en los reportes de aparatos, ¿sí? Bueno, vamos a combinarlo para poder hacer un diagnóstico más integral, vamos a combinarlo también con lo que nos diga el paciente, ¿sí? Es decir, no solamente voy a usar aparatología, sino que voy a combinarlo también con la información que me pueda brindar el paciente para llegar a un diagnóstico más específico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí se combinan ciertos enfoques alternativos, que son aquel que tiene que ver con lo que es el positivismo y pospositivismo, es decir, los números que me da un aparato, ¿sí? Frente a la declaración del paciente o la información que me pueda brindar un paciente, ¿sí? Yo lo que voy haciendo es lo que se llama a veces en investigación triangular información, ¿sí? Triangular información. Combinar la información que yo tengo sobre un objeto de estudio, pero desde distintas fuentes, ¿sí? Entonces, si las fuentes coinciden en la información que me están dando, bueno, yo puedo tomar como más segura esa información, ¿sí? Como más segura. Es decir, ustedes hacen, no sé, mmm, a ver, un análisis de colesterol y sale ahí en los límites, ¿sí? Sale ahí en los límites. Es decir, a ver, y voy con ustedes para que me ayuden un poquito participando. ¿Cómo determinamos si una persona tiene colesterol alto? ¿Cómo se dan cuenta? Con un estudio de sangre. Con un estudio de sangre, ¿sí? ¿Y qué evalúan en ese estudio de sangre? ¿Cuál es el elemento que evalúan o cuál es el estudio específicamente que hacen? LDL, HDL, glóbulo blanco, glóbulo rojo. Pongamos por caso algo más cercano, anemia. ¿Cómo determinan si una persona tiene anemia? Midiendo niveles de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, profe, puede ser, nos orienta Perfecto. al diagnóstico. ¿Sí? Exactamente, exactamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si el nivel de glóbulos rojos está muy al límite? ¿Cómo podemos determinar, ¿sí? ¿Cómo podemos, digamos, formarnos una idea de si la persona tiene o no anemia? Si los valores están ahí al límite.
Quizás no necesariamente sea una anemia o habría que ver qué síntomas presenta o cómo lo encontramos Exacto, al paciente o pedir otros exacto. análisis más específicos por ahí. Ujú, bien, 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 bien. Por ese lado va, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la anemia no solamente la podemos detectar, digamos, por la forma tradicional, que es a partir del conteo de glóbulos rojos, por ejemplo, ¿sí? Sino que podemos llegar a tomar, y tenemos que tomar, de hecho, a veces, formas alternativas, tales como consultarle al paciente si se ha sentido cansado últimamente, si le cuesta hacer actividad, si se siente, es decir, qué sintomatología presenta para nosotros poder, digamos, ayudarnos, ustedes poder ayudarse en realidad, en la formación o en la generación de un diagnóstico, ¿sí? Entonces, con la, con la técnica tradicional quedamos en duda, ¿sí? Quedamos en dudas, entonces nos ayudamos con estas otras cuestiones alternativas. Pero muchas veces eso surge, ¿sí? Eso surge a partir de la lectura de distintas investigaciones. Uno podría comparar, por ejemplo, la tasa de, la tasa de no sé, por ejemplo, de diagnósticos errados y no errados en función de las técnicas que utilicen. Si utilizan solamente la valoración del análisis bioquímico o si utilizan la valoración del análisis bioquímico más la consulta por los síntomas al paciente, ¿sí? ¿Cuál es el grupo de profesionales que acierta mayormente en el diagnóstico? ¿Sí? ¿El que utiliza las dos técnicas, ¿sí? Las dos fuentes de información o el que utiliza solamente una? Entonces, de esa manera, a ver, obviamente cuando hablamos de los intereses dentro de una investigación, por ejemplo, ahí habría un interés muy particular que es en, bueno, tratar de que los médicos puedan establecer el diagnóstico de anemia utilizando una triangulación de fuentes, ¿sí? Y no solamente la valoración de un análisis bioquímico, ¿sí? Ahí estarían los intereses de esa investigación, ¿sí? Eh, Bien, pero eso, digamos, lo detectamos a veces a partir de la lectura de teorías y publicaciones lo más actualizadas posible, ¿sí? Eh, el marco teórico también compendia conocimientos en el área que se va a investigar, sí, o sea, es un conjunto de conocimientos sobre un tema específico en un área, dentro de un área determinada, y sirven como base para formular hipótesis, manejar variables y esbozar teorías sobre técnicas y procedimientos por seguir en el estudio que va a realizarse. Cuando nosotros estamos formulando el marco teórico, armando el marco teórico, ¿sí? A medida que vamos leyendo se nos van ocurriendo ideas de qué puede estar pasando con el fenómeno que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Con el fenómeno que nosotros vamos a investigar. Eh, por ahí, fíjense cómo las hipótesis surgen a veces, eh, surgen demasiado claras, ¿sí? Uno debiera abordar las investigaciones tratando de ver con qué resultados se encuentra, pero a veces uno no puede evitar anticiparse a los resultados que va a encontrar y decir, sí, porque yo cuando haga la investigación voy a encontrarme con tal cosa, ¿sí? Al punto tal que a veces esa tal cosa que yo creo que me voy a encontrar y que estoy tan seguro que me voy a encontrar pasa a formar parte del título, ¿sí? Por ejemplo, tuve algún trabajo de investigación hace unos años en obstetricia también que se llamaba No me cuido, soy adolescente, ¿sí? Y era sobre las formas de anticoncepción, etcétera, etcétera. Pero básicamente uno dice, la hipótesis está plasmada en el título de la investigación. ¿Por qué? Y porque ya está anticipando que los adolescentes no se cuidan. Entonces después voy a salir a tomar una encuesta y le voy a decir, ¿conocés los métodos de anticoncepción? Eh, eh, y me van a responder que no, porque son adolescentes, porque por lo que sea, no importa cuál es el fundamento de la hipótesis. Pero a lo que me refiero es que cuando uno va leyendo, ¿sí? Va leyendo, se va formando una idea de lo que se puede llegar a encontrar en la investigación. Ahora, una cosa es plantearlo como hipótesis, ¿sí? Y otra cosa es que esa hipótesis eh, puede ser perjudicial a veces porque nos nubla la posibilidad de buscar información, ¿sí? Nosotros vamos con la idea tan clara de lo que va a ocurrir que no se nos ocurre preguntar por otras alternativas diferentes,
¿sí? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, con eso hay que tener muchísimo cuidado dentro de la investigación para no llegar con a veces hipótesis muy fuertes y a veces se transforman directamente en prejuicios, ¿sí? En este caso es casi un prejuicio prácticamente. Pensar que los adolescentes, porque son adolescentes, no conocen métodos anticonceptivos, no se cuidan, no se, etcétera, 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 ¿sí? En realidad después las investigaciones demuestran que el conocimiento que tienen los adolescentes a veces es mayor que el que tienen a veces los adultos, ¿sí? El problema por ahí a veces va por otros lugares. Bien, 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 bien. Elaboración del marco teórico. No hay una forma específica para elaborar un marco teórico, ¿sí? Pero se recomienda comenzar por la revisión de libros, revistas y documentos especializados que aborden el tema que se va a investigar. Cuando hablamos de especializados, hablamos de temáticas específicas, ¿sí? No empezamos por salud en general, artículos de salud en general, sino que vamos directamente a el área de la medicina específica, ¿sí? Donde vamos a trabajar nuestra investigación. Por ello se sugiere muchas veces recurrir a la asesoría de expertos en el tema y quienes pueden orientar, ¿sí? Orientarnos para conseguir bibliografía específica. ¿A qué se refiere con esto? A que si ustedes están haciendo un trabajo de investigación y el área es cardiología, entonces habría que consultarle a los profes que son cardiólogos, por ejemplo, que han tenido ustedes en la facultad, cuál es la bibliografía que les recomendaría para abordar esa temática, ¿sí? A partir de la revisión bibliográfica tenemos que llegar a un conocimiento amplio y detallado del estado del tema, mostrando las investigaciones que se han adelantado y están adelantándose, los objetivos, hipótesis. Es decir, cuando nosotros hacemos la revisión bibliográfica tenemos que tener un conocimiento muy grande del tema, ¿sí? En profundidad del tema que vamos a abordar. Es más, muchos dicen que cuando se va a defender un trabajo de investigación, tal como una tesis, por ejemplo, el tesista tiene que llegar al punto de conocer en algunos aspectos más la temática que el propio jurado que se supone que es experto en la temática, ¿sí? Lo cual tiene sentido, es coherente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el experto es experto en la temática, pero no necesariamente tiene que haber leído exactamente lo mismo que ha leído el tesista. Un tesista se dedica durante un tiempo a leer solamente sobre esa temática, ¿sí? El profesional, el experto por ahí que forma parte del jurado o del tribunal, muchas veces no ha tenido ese tiempo, no sé, ese año y medio haciendo una tesis sobre ese tema para dedicarle todo su tiempo a esa temática específica, ¿sí? Es experto en el área, ¿sí? Pero no necesariamente en ese problema de investigación. Bien, el marco teórico se construye integrando las ideas y los resultados de distintos documentos, siguiendo algún criterio metodológico según temas o aspectos tratados en la bibliografía, es decir, no se arrojan. El marco teórico tiene que tener una fluidez y una coherencia tal que cuando se lea, ¿sí? Quede cómodo, quede fácil, que el mecanismo esté aceitado para pasar de una idea a la otra, ¿sí? De un concepto importante a otro concepto importante. Yo a medida que voy terminando de hablar y caracterizar un concepto, un fenómeno determinado, COVID en embarazadas, por ejemplo, ¿sí? Hablo del COVID, lo contextualizo, qué es lo que pasa con el coronavirus en el mundo, qué es lo que pasa con el coronavirus en la Argentina, en San Luis, cuáles son, por ejemplo, las poblaciones de riesgo, empiezo definiendo algunas poblaciones de riesgo, hasta que digo en algún momento, y entre otras se ha determinado que las mujeres embarazadas también son una población de riesgo. Las mujeres embarazadas constituyen una parte importante de la población, entonces yo ya enganché dentro del marco teórico del tema COVID, pude pasar fácilmente al tema de embarazadas. ¿Por qué? Porque lo vengo relacionando, ¿sí? Entonces, a diferencia de decir, bueno, COVID-19, en el mundo se reportan tantos casos, en la Argentina tantos casos, en San Luis tantos casos, punto aparte. Embarazada, la mujer embarazada, y uno dice, pero ¿y en qué momento pasamos de una cosa a la otra? ¿Sí? Entonces, la idea del marco teórico es que sea fluido, que los temas vayan enganchados entre sí. A veces necesitamos redactar un párrafo o dos párrafos en el medio entre dos temas para decir, bueno, ¿cómo hacemos el puente
entre estos dos temas. ¿Cómo pasamos de una cosa a la otra sin poner punto aparte y que parezca que hasta recién veníamos hablando de una investigación y ahora hablamos de otra distinta? ¿Sí? Por último, se enmarca nuestra investigación desde este marco teórico, ya sea desde la adopción de un determinado enfoque, de un modelo, una técnica de recolección de información, es decir, lo que veníamos hablando hace un rato, ¿sí? Nosotros vamos a dejar dentro de ese marco teórico, ¿sí? Dentro de ese marco teórico vamos a terminar determinando cuál es el modelo sobre el que nosotros nos vamos a posicionar, cuál es la escuela, cuál es las técnicas de recolección, ¿sí? Las técnicas de recolección de información también van a estar dadas a partir de lo que nosotros conceptualicemos dentro del marco teórico, ¿sí? No podemos en el marco teórico decir que la empatía, por ejemplo, la empatía la podemos evaluar a partir de las conversaciones con el paciente y lo que este paciente vaya destacando como elementos importantes en el actuar del médico, y después le tomamos un test donde las respuestas son verdadero o falso, por ejemplo. Entonces no estamos charlando con el paciente para ver cuáles son las cualidades del médico que rescata. Le estamos preguntando si con esto está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el instrumento de recolección de información, no sé si nos serviría para identificar estas categorías de empatía de un médico, ¿sí? Para un plan de tesis, por ejemplo, no es necesario contar con un marco teórico detallado y demasiado riguroso, pero sí se requiere tener un marco teórico básico donde se presenten las ideas y aspectos relevantes que en el momento hay sobre el tema de investigación. Bien, esto, ¿sí? Estas ideas y aspectos relevantes sobre el problema de investigación es lo que yo les había mencionado dentro del planteo del problema como la información sobre el tema o el contexto, ¿sí? Entonces, ahí va lo más relevante, lo más destacado sobre este tema. Y después hay información que hace al problema de investigación, a la descripción, a la caracterización del problema de investigación, pero digamos como que es más amplio, más secundario a veces, ¿sí? Más secundario, y eso lo metemos ya, sí, dentro de lo que es el marco teórico, ¿sí? No en la primera parte de la introducción. Bueno, y esto tiene que ver con los alumnos que hacen tesis. En la elaboración del marco teórico hay que elaborar las citas bibliográficas y las notas al pie de página, ¿sí? Así como las referencias bibliográficas. Fíjense que hay tres cuestiones acá: citas, notas a pie de página y referencias bibliográficas. La principal distinción la vamos a hacer entre las citas bibliográficas y las referencias bibliográficas. Las citas son las que encontramos en el texto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo el marco teórico en el cuerpo de la investigación, decimos, y el concepto de empatía ha sido definido como tal, ¿sí? De tal manera. Y entre paréntesis ponemos Pérez 2017. Ese Pérez 2017, entre paréntesis, es una cita, ¿sí? ¿Y cuál es la referencia? La referencia es la que encontramos en un apartado casi al final de la investigación, que dice referencias bibliográficas, y que va a decir Pérez, MN, si se llamase Manuel Nicolás, 2017, definición del concepto de empatía, ¿sí? O definiendo el concepto de empatía, que es el nombre del artículo, publicado en tal revista, ¿sí? Tal volumen, tal año, tal número, tal editorial, ¿sí? Disponible en www. Entonces, toda esa información constituye la referencia bibliográfica. Esa referencia bibliográfica que está al final de la investigación, o casi al final, es la que nos permite, si nosotros queremos profundizar sobre esa definición de empatía, ir al artículo de Pérez, Manuel Nicolás, que en el 2017 lo escribió en tal revista, ¿sí? Y acceder a ese artículo para ver qué más dice acerca del concepto de empatía, ¿sí? Entonces, mientras que en el texto, la cita, ¿sí? Que dice Pérez, 2017 nada más, nos permite a nosotros ubicar, en primer lugar, nos permite saber que el autor de ese trabajo de investigación no inventó el concepto de empatía, sino que el concepto de empatía lo sacó de Pérez. Y en segundo lugar, nos permite identificar a este Pérez para ir a buscar en las referencias bibliográficas después el texto completo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro caso, a ver,
Hay distintas formas de citar y referenciar los autores, ¿sí? No hay un solo estilo, sino que hay varios estilos. Acá yo lo que les estoy dejando es un link para uno de los estilos, ¿sí? Que es bastante usado en salud, en educación, en psicología, que son las normas APA, ¿sí? Y es un resumen lo que yo dejo en ese link de Drive, ¿sí? Entonces, pero hay muchas, hay normas ISO, hay normas APA, hay normas Vancouver, hay un montón de normas y cada una cita o referencia a los autores de distinta manera, ¿sí? Cita o referencia a los autores de distinta manera. A veces las diferencias son pequeñas, pero está bueno dentro de un trabajo de investigación siempre llevar adelante el mismo estilo para poder citar o referenciar autores, ¿sí? Si no, es un quilombo después porque queda, a veces, o sea, uno se encuentra trabajos, una vez se da cuenta que un trabajo de investigación es copia y pegue, porque de repente el primer autor está citado entre paréntesis con el año. El segundo autor no aparece el apellido, tiene un numerito en el superíndice que dice 4, el numerito, que es la primera vez que aparece, pero aparece ya un 4, ¿sí? Y abajo el 4 nos da el autor y el año. Entonces uno dice, bueno, esto es copia y pegue, ¿sí? Porque en primer lugar, porque no tiene, en primer lugar, porque aparece un 4 en lugar de aparecer un 1, ¿sí? Y en segundo lugar, porque son distintos estilos de citación. Cuando uno escribe el marco teórico, cuando uno escribe y va haciendo esa narrativa que yo les digo que tiene que hacer dentro del marco teórico, ¿sí? Uno va citando todo de la misma manera. Si citó a fulano 2017 entre paréntesis, a Mengano 2024 lo va a citar también entre paréntesis, ¿sí? Entonces no va a cambiar el estilo de citación de una idea a la otra. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta a veces que en los marcos teóricos hay corte y pegue, ¿sí? El marco teórico no es un corte y pegue, requiere una elaboración por parte de ustedes como investigadores, ¿sí? Requiere una elaboración. Y esa elaboración va en el tema de, bueno, acá lo van a ver con el tema de las normas APA. A veces uno puede citar a un autor, pero citar a un autor no significa tomar exactamente, copiar lo que dijo el autor y pegarlo en mi marco teórico. Yo puedo elaborar esa idea, porque a veces tal vez yo lo que quiero citar es la idea de todo un capítulo de un libro que ha escrito un autor, pero necesito hacerlo en 2 párrafos, porque no tengo el espacio como para citar todo el capítulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Leo todo el capítulo, resumo, me hago una idea de cuál es la idea del autor en ese capítulo y lo escribo en 2 párrafos, ¿sí? Ahora, ¿la idea es mía? No, yo la idea la saqué del otro autor, entonces necesito citar a ese autor, ¿sí? Fulano, 2017, ¿sí? Debajo de los 2 párrafos o al final del segundo párrafo, ¿sí? Pongo Fulano 2017. Esta es la idea de ese capítulo del libro, está resumida, está armada con mis palabras, pero la idea sigue siendo de ese autor, ¿sí? Es lo que se llama en investigación la honestidad intelectual, ¿sí? La honestidad intelectual consiste en dar cuenta de que una idea que yo propongo dentro de mi investigación o que yo tomo dentro de mi investigación no la he elaborado yo, sino que la ha elaborado otro autor. Y por lo tanto, por respeto y por reconocimiento a ese autor, yo tengo que citarlo a ese autor, ¿sí? Tengo que citarlo a ese autor. Si yo no cito al autor, quien está leyendo tiene que pensar que la idea es mía, ¿sí? Y si la idea no es mía y es de otro autor, se me puede acusar de plagio, ¿sí? Y eso tiene consecuencias. Bien. Es más, de hecho, por ahí uno muy ñoño anda a veces en las páginas de metodología de la investigación. Hay páginas de Facebook de metodología de la investigación en las cuales se habla mucho acerca de los software de plagio, ¿sí? Entonces hay muchas tesis, muchos trabajos de investigación que los están sometiendo a ese software y les dice cuánto es el porcentaje de plagio que tienen. Es decir, cuántas ideas han sido tomadas de otros autores sin haber citado los autores, ¿sí? Entonces hay una cierta tolerancia de los programas hasta un 15%, un 10% más o menos de plagio, te aguantan, digamos. Si uno sobrepasa el 15% de las ideas de su trabajo
plagiando a otros autores, queda denunciado como plagio. ¿Sí? Bien, ¿por qué debemos citar según las normas APA? Porque de esa forma estamos actuando de manera honesta, que es lo que hablábamos recién, de la honestidad intelectual, dando cuenta de que nos apoyamos en conceptos e ideas de otros autores para nuestra elaboración. Para avanzar en una investigación necesitamos, lo que decía Newton, apoyarnos sobre hombros de gigantes, ¿sí? Es decir, tomar conceptos, ideas o teorías establecidas por otros antes que nosotros para cimentar el trabajo, ¿sí? Para apoyar nuestro trabajo, ¿sí? Tal como lo que decíamos del concepto de salud. No tenemos que inventar un concepto de salud. Tomemos el concepto de salud de fulano, ¿sí? De tal año. Bueno, y en eso nos apoyamos para armar nuestra investigación. Marco teórico, preguntas frecuentes. ¿Qué extensión? Una pregunta clásica en las tesis es, ¿cuántas páginas necesita de marco teórico? Las suficientes para dar cuenta claramente del tema relacionado al problema de investigación, pero sin incluir aspectos o contenidos sobre el tema que no sean relevantes. Es decir, no se da un número, ¿sí? Si el tema es muy general, ¿sí? Si el tema es muy general, por ejemplo, no sé, voy a hacer una investigación acerca de psicopatologías presentes en... Bueno, cuando hablamos de psicopatologías, estamos hablando de un tema súper amplio. Entonces, nuestro marco teórico va a tener que hablar de las distintas patologías mentales, ¿sí? De las distintas... sacar los aspectos que no lo son. ¿Cómo distinguimos los aspectos relevantes de los que no lo son? Y muchas veces en función de... Se cortó, ¿no? Profe, Sí. yo lo estoy escuchando ahora. No, no te preocupes, se cortó recién. ¿A dónde quedé? ¿Cuál fue la última idea que escucharon? La extensión El del marco marco teórico. teórico. Eso Bien, fue lo último. perfecto, perfecto. Decíamos que el marco teórico no tiene una extensión predeterminada, sino que depende de la amplitud de los conceptos, ¿sí? Si mis conceptos, si mi concepto es las entidades psicopatológicas, por ejemplo, decíamos como ejemplo recién, si mi concepto versa sobre las entidades psicopatológicas, yo voy a tener que detallar las distintas psicopatologías presentes, una clasificación, entonces el marco teórico va a ser más extenso, ¿sí? Más extenso. Que si si yo me centro en una particularmente, ¿sí? No sé, el síndrome de burnout, decíamos recién, por ejemplo, entonces en el cual eh, o, por ejemplo, podríamos hablar de enfermedades osteoarticulares, ¿sí? Entonces mi marco teórico va a tener que hablar sobre todas las enfermedades osteoarticulares. Va a ser un marco teórico extenso, donde yo voy a tener que ir detallando y caracterizando distintas patologías, ¿sí? En cambio, si yo me centro en el, no sé, el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Estoy hablando de una entidad específica. Mi marco teórico va a ser menor, tiene que ser menor necesariamente, ¿sí? Ahora, no hay una extensión predeterminada, depende la extensión que tenga el tema, depende de la información disponible, pero sí es importante que la información que nosotros utilizamos en el marco teórico sea relevante para nuestra investigación, ¿sí? Que sea relevante para nuestra investigación. Necesito poner cuál es la morfología de la mano para explicar el síndrome del túnel carpiano. Sí, lo necesito. Bueno, listo. Entonces, esa información sí lo pongo, ¿sí? Eh, pero hay información a veces que puede tocar el tema, pero que no sea relevante para nuestra investigación, ¿sí?
Entonces esa información yo la tengo que dejar de lado. La tengo que dejar de lado, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía hace rato. No sé, ustedes van a trabajar con la sintomatología presente no sé, en embarazadas que son positivas para COVID. Pero si ustedes lo van a hacer desde la medicina, no hace falta que en el marco teórico pongan muy detalladamente cuáles son los síntomas psicológicos, por ejemplo, que tienen las embarazadas, que presentan COVID, ¿sí? Pueden hacer una mención, pero no hace falta una gran extensión de la sintomatología psicológica. ¿Por qué? Porque no es el interés de ustedes en esa investigación, ¿sí? No es el interés de ustedes en esa investigación. Entonces, y también se corre el riesgo a veces de salirse de lo disciplinar, ¿sí? De salirse de lo disciplinar. Hay muchos trabajos de investigación que no parecen ser de la disciplina que son, ¿sí? No parecen ser de la disciplina que son. ¿Por qué? Y porque en el marco teórico detallan aspectos pero desde la perspectiva, desde la óptica de otras disciplinas distintas, ¿sí? De otras disciplinas distintas. En psicología, tesis que parecen tesis no sé, de medicina, de neurología, ¿sí? O en medicina, tesis que parecen de psicología. En educación, tesis que parecen de... Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta dentro del marco teórico, que sea pertinente para el problema de investigación que yo estoy planteando y que sea también, que tenga una característica de ser disciplinar, ¿sí? Que no olvide lo disciplinar. ¿Qué pasa si encuentro demasiada información sobre el tema? Lo que decíamos recién, priorizar aquella que sea más relevante y actualizada y que provenga de fuentes confiables. ¿Qué es una fuente confiable? Las que poseen información verificada de alguna manera, tales como papers de revistas científicas, manuales, actas de congreso, tesis publicadas, donde todos estos contenidos han sido revisados por expertos, ¿sí? Antes de publicarse. Por ejemplo, las revistas científicas, uno envía el artículo y ese artículo se reparte a un tribunal de expertos para que evalúe ese artículo para ver si va a ser publicado, si tiene que tener modificaciones para publicarse o si no puede ser publicado. Los manuales también, los manuales están compilados por determinadas personas, pero están revisados, ¿sí? Las actas de congresos, en los congresos para poder presentar un trabajo, esos trabajos uno los envía y ese trabajo, antes de aceptarse para ser presentado en el congreso, es repartido a un tribunal de expertos para que lo evalúe si es pertinente o no, ¿sí? Las tesis también, las tesis cuando son publicadas, o sea, la tesis para poder publicarse tiene que aprobarse, y para poder aprobarse tiene que defenderse ante un jurado, ¿sí? Entonces siempre hay expertos antes de publicar esos trabajos y por ende es información más confiable que otras tales como blogs, páginas, obviamente, páginas como El Rincón del Vago, monografías.com, Wikipedia, ¿sí? O blogs muchas veces, donde la gente puede subir información, ¿sí? Y nadie la modera esa información, ¿sí? O por lo menos no se modera de manera instantánea, inmediata, ¿sí? No se modera antes de ser publicada muchas veces. Entonces eso nos lleva a la posibilidad de encontrarnos con información errónea, ¿sí? ¿Qué ocurre si no encuentro nada de información sobre el tema? Bueno, entonces en los buscadores hay que probar con otros términos que sean sinónimos. Si busca información sobre un tema y los conceptos, perdón, estamos buscando información sobre temas, ¿sí? Y conceptos que lo componen, pero no necesariamente se hace la búsqueda de nuestro tema en otras investigaciones, ¿sí? Es decir, no necesariamente nosotros ponemos el nombre de nuestra investigación para ver qué información hay. Vamos poniendo cuestiones alternativas, ¿sí? Vamos poniendo en el buscador, ¿sí? Sinónimos, palabras similares o relacionadas con nuestro tema de investigación, pero no necesariamente ponemos en el buscador el título de nuestra investigación, como pasa muchas veces, ¿sí? Bien, y dentro de lo que es el marco teórico, algunos sitios donde se pueden obtener información confiable para elaborar el marco teórico son la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina, que es la Biblioteca MinCit, Redalyc, que es de donde sacamos la otra vez uno de los artículos. Si utilizan Google,
utilicen el Google académico, ¿sí? Utilicen el Google académico. Cielo, academia.edu, Dialnet, ERIC, ¿sí? Y después ustedes tienen específicamente algunas bases de datos, ¿sí? Para medicina como son PubMed, Medline me parece que es otra, puede ser. PubMed es una seguro. En Cielo también hay mucho de medicina. Medline Plus. Medline Plus, sí. Y cuando decimos plus, muchas veces decimos plus económico. Bien, lo que tiene muchas veces, hay muchas bases de datos que son pagas, ¿sí? Son pagas. Y como son extranjeras, bueno, el pago es en dólares, obviamente. No es tan accesible a veces, ¿sí? No es tan accesible, pero bueno, de las que yo les propongo ahí, hay algunas que son específicas, por ejemplo, ERIC es específica de educación, ¿sí? Eh, ERIC es específica de educación. Education Research, no me acuerdo el resto, pero esa por ahí tal vez no les va a ser de tanta utilidad, pero sí, Redalic, Cielo, y ya les digo, si tienen que buscar por Google, busquen por Google académico, ¿sí? Porque por Google académico los lleva más a formatos PDF y los formatos PDF son propios de las publicaciones en revistas científicas se hacen siempre en ese formato, en formato PDF. Bien, entonces, de esa manera, ¿sí? De esa manera es como uno va buscando información. Esas son las características que tiene que tener el marco teórico. El marco teórico nos brinda información ampliada sobre la temática y el problema de investigación. Nos tiene que dejar en claro qué vamos a entender por los distintos términos y conceptos del problema de investigación y qué características tiene, ¿sí? Nos va a ayudar a determinar muchas veces las técnicas de recolección de información, las técnicas de análisis, ¿sí? Y tiene que ser información científica, actualizada y relevante para el problema de investigación. Es decir, podemos conseguir muchísima información, pero solamente vamos a mostrar en nuestro marco teórico aquella que sea importante para entender la investigación, ¿sí? Si la información que estamos poniendo en el marco teórico ni atrasa ni adelanta, no aporta nada para tener un mayor entendimiento de nuestro problema de investigación y cómo vamos a llevar la investigación, significa que esa información no es relevante, ¿sí? Entonces no hace falta ubicarla, no hace falta ponerla dentro del marco teórico, ¿sí? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Habían accedido antes a alguna de estas bases de datos? Redalic, bueno, el Google académico, Cielo, academia.edu, Dialnet, ERIC. Yo sí, profe. Uh-huh. Bien, bien, bien. O a otra, alguna. Uh-huh. Bien, bien, bien. Estas, ya les digo, son consideradas fuentes confiables porque están arbitradas, están arbitradas. Y todo conocimiento, digamos, para hacer. Fíjense, ustedes mismos, ¿sí? Ustedes mismos y todos los que hemos transitado una carrera universitaria, ¿qué necesitamos para recibirnos? ¿Qué necesitamos para recibirnos? No me digan un milagro. ¿Qué se necesita para recibirse, para convertirse en profesional? ¿Qué necesitan ustedes para recibirse? Aprobar todo. Aprobar todo, ¿sí? Y para aprobar, ¿de qué manera aprueban algo? A veces con la práctica, a veces a nivel teórico, ¿sí? La tesis, pero ustedes no tienen tesis, ustedes tienen residencia, ¿no? O tienen la posibilidad de hacer tesis. No, parece que no.
Creo que tenemos como una rotación de un examen final. Ujú. Bien, bien, bien. Pero específicamente una tesis, no. No, 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 no. No, no, hasta donde yo sé, no. Pero bueno, ustedes tienen una residencia por hacer, ¿cierto? Y esa residencia la hacen bajo una supervisión, ¿sí? De alguien que los va a aprobar o no los va a aprobar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los chicos que tienen que hacer una tesis, ¿sí? Con los alumnos que tienen que hacer una tesis. Esa tesis la presentan como trabajo y el jurado la va a evaluar y le va a decir, bueno, está aprobada, es profesional, no está aprobada, no es profesional. Cumple con los requisitos de una investigación científica o no cumple con los requisitos de una investigación científica. ¿Tiene los conocimientos o no tiene los conocimientos? Cada vez que ustedes no rinden tesis, pero sí tienen que rendir finales. Y esos finales los rinden muchas veces frente a un tribunal, ¿sí? Entonces son 3 personas que están evaluando si los conocimientos que ustedes están desarrollando, ¿sí?, son válidos o no son válidos, ¿sí? Si son válidos y se corresponden con los cánones y estándares de la comunidad científica, entonces de esa manera van a aprobar un examen final y van a seguir avanzando hacia la titulación, hacia el mundo profesional, ¿sí? Pero fíjense que los conocimientos impartidos dentro de la universidad a nivel académico, por ejemplo, tampoco nos habilitan, digamos, por tenerlos nosotros ya como profesionales, ¿sí? Sino que tienen que ser sometidos a juicio, a la crítica de un tribunal de expertos que nos va a determinar si estamos en condiciones o no estamos en condiciones. Lo mismo pasa con las publicaciones que nosotros utilizamos para el marco teórico. Nosotros podemos mandar un paper a una revista, pero no se publica de manera automática, ¿sí? Va a ser revisado, va a ser criticado, va a ser modificado, se van a hacer sugerencias, correcciones o no a veces, pero no se publica de manera directa. Entonces, por eso ese conocimiento, en cierta forma, viene filtrado, ¿sí? Viene evaluado, preevaluado, ¿sí? Entonces, por eso es más confiable. Por eso es más confiable, porque ese conocimiento está sustentado, por ejemplo, a veces en investigaciones previas, ¿sí? En investigaciones previas. No es que al autor, a quien está escribiendo un artículo, se le ocurre en ese momento que algo puede ser así y lo pone tal como ¿sí? Tal como se le ocurre. Entonces, ese conocimiento tiene que tener una base, un fundamento, una prueba, ¿sí?, antes de ser publicado. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, yo tenía una duda, Sí, una consulta más que nada. sí, En sí. cada que yo presento, ¿hay alguna teoría o lo va a subir al aula? Porque yo me conecté tarde. No, no te preocupes, lo voy a subir ahora al aula virtual. Es más, de hecho, Ah, ya. perfecto, profe, entonces, gracias. No, de nada. Ahora lo subo, ahora mismo lo subo al aula virtual. ¿Sí? Estamos acá. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Alguna otra base de datos que hayan visitado aparte de PubMed y las que mencionamos? No, profe. No. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, a ver. Yo voy a estar subiendo entonces ahora el Power, ¿sí? Ya lo subo el Power al aula virtual, ¿sí? Y les queda disponible, si no tienen dudas sobre lo que hemos visto, les va a quedar disponible el Power entonces para que ya lo puedan ir viendo, repasando o al menos descargando y teniendo ahí por si lo necesitan, ¿sí? Y nos encontraríamos entonces la próxima clase para hablar un poquito de antecedentes. La idea es que, a ver, la idea es que vayan pensando ya, que vamos pensando ya. Lo que pasa es que tengo que coordinar con Martín, a ver si Martín quiere dar un tema antes que esto. Entonces, bueno, durante la semana, si hay práctico, les voy a dar la consigna del práctico, ¿sí? Y si no, les voy a estar avisando
el contenido de la próxima clase con Martín, ¿sí? No me quiero adelantar. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Nos vemos entonces, quedan formalmente liberados. Muchas gracias, profe. Adiós. De nada, que estén muy bien. Profe, gracias. Adiós.